Bien, buenos días a, a todos los alumnos que están en aula. Vamos a continuar los temas con otro tema que es muy importante y que todos debemos conocer. Em, em, Perdón, un ratito. Bien. em, lo que quería indicarles antes es que ya estamos casi a 2 temas de concluir nuestro programa. Entonces, esto y después un tema o 2 temas más. Vamos a avanzar porque ya casi estamos finalizando el programa de cardiología. Entonces, nos vamos a abocar a la parte práctica. Bueno, no tenemos una norma o algo así que haya emanado de la decanatura para la forma de calificar la práctica, porque tenemos que tener nota ya seguramente hasta mediados de diciembre. Por lo tanto, tenemos que empezar ya a hacer alguna situación. Mañana yo creo, en la tarde le comunicaré a Álvaro, probablemente el lunes mm, les convoque, a ver un ratito, les convoque tal vez por pequeños grupos para darles algún trabajo sobre 10 puntos o para hacer algo sobre 10 puntos con grupos, perdón, pequeños de unos 10 o 15 alumnos para que tengan esa nota inicialmente sobre 10 puntos. Mañana entonces yo, Álvaro, le voy a comunicar en la tarde por lista seguramente, de 1 al 15, del 15 al 30 y así, en unos 5 grupos o 4 grupos pequeños que pueda darles simplemente un trabajo que puedan hacer cada grupo. Entonces, para eso seguramente les voy a convocar a unos minutos nada más a cada grupo por grupos para que puedan estar ya elaborando sobre los 10, perdón, sobre los 10 puntos. Entonces, mañana yo le comunico a Álvaro si el lunes van a poder ya a venir así por pequeños grupos para simplemente darles el, el trabajito que van a hacer cada grupo. Además de eso, voy a tener que conocerles a cada uno de ustedes, porque hay a muchos ya mediante la foto ya les conozco, pero hay muchos que siguen colocando solamente una letra o algo que les identifique, pero esa no es la forma. Tienen que poner el nombre completo ahí. Bien, entonces con esa aclaración vamos a entrar a un tema que es sumamente importante y que todos deben saber, no solamente médicos. Deben saber también los policías, los militares, los profesores, incluso incluso, incluso en cada domicilio una persona debe estar por lo menos preparada para esta situación. Entonces vamos a ver lo que es el paro cardíaco. Esto les decía porque esto se puede presentar en cualquier lugar y en cualquier situación. Puede ser en el mercado, en la calle, en sus casas, en el banco, en las escuelas, colegios, etcétera. Entonces, uno tiene que estar preparado frente a esta situación, no solamente los médicos ni personal de salud, sino también tiene que estar preparado frente a esta situación todas las personas en realidad. Bien, vamos a avanzar lo que es el paro cardíaco y la reanimación cardiopulmonar.
Bien, lo primero que tenemos que saber es la definición. ¿Qué es un paro cardíaco? Eh, el paro cardíaco es la interrupción brusca e inesperada de la circulación sanguínea efectiva causada por el, perdón, por el cese de la función cardíaca y constituye una situación de emergencia que todo médico debe conocer. Ya les decía, no solamente los médicos, sino personas comunes y corrientes también tienen que conocer esta situación. La difusión de nuevas técnicas de reanimación junto con la aparición de fármacos un mejor, más grave cuadro hemodinámico con la cesación de la función cardíaca y de la circulación. Ese es el concepto general de un paro cardíaco. Bien, el paro cardíaco no solamente puede presentarse en pacientes que tengan cardiopatías o aquellos pacientes que han sido sometidos o están siendo sometidos a cirugía cardíaca, sino se presenta también en individuos sanos o que están sometidos a otro tipo de procedimientos diagnósticos o incluso cuando están sometidos a cirugías menores, pequeñas cirugías, puede presentarse esta situación grave del paro cardíaco. En esta situación, el paro cardíaco es una indicación absoluta de la reanimación cardíaca, cardiorrespiratoria, en todo caso, inmediata. Bien, un poco respecto a la epidemiología. Ustedes saben perfectamente que la primera causa de muerte a nivel mundial son pues los problemas cardiovasculares. Por lo tanto, en esta situación vamos a ver que aproximadamente en el mundo mueren 56 millones de personas. Bien, vamos y a dejar de aceptar a los alumnos porque siguen ingresando. Entonces, en el mundo mueren aproximadamente 56 millones de personas anualmente. 17 millones por causas cardiovasculares, imagínense, harto, ¿verdad? Alrededor del 13% son, sobre todo, por sobre todo son causadas por la cardiopatía isquémica que nosotros hemos visto en las anteriores clases. Y un 10% aproximadamente corresponde a la enfermedad cerebrovascular, es decir, a los accidentes cerebrovasculares. Entonces, de esta forma vemos que es sumamente importante conocer esta situación. En cuanto a la causa, a la etiología, ¿qué es lo que ocasiona los problemas de paro cardíaco? Actualmente existen algunas clasificaciones que varían muy poco en cuanto se refiere a la etiología, pero ninguna de estas logra abarcar en su totalidad las causas. Pero una que yo había visto que es más didáctica es esta clasificación. 1. Por hipoxemia, por reflejo vasovagal, por cardiopatías con arritmias, trastornos electrolíticos, las septicemias y las idiosincrasias por drogas. Veremos cada una de estas. Por hipoxemia, ustedes saben que la hipoxemia es la disminución de la concentración de oxígeno a nivel sanguíneo, ¿verdad? Y o anoxia, en realidad anoxia sería la falta total de oxigenación. Hipoxia, ¿qué cuadros van a llevar a la hipoxemia? Por ejemplo,
el edema agudo de pulmón, que hemos avanzado también, las asfixias por diferentes situaciones, ahogamientos, etcétera, etcétera. Las intoxicaciones, las sedaciones por fármacos puede ser también. También las hemorragias. Ustedes saben que si perdemos una considerable cantidad de sangre, pues vamos a entrar en una hipoxemia porque la sangre es el transportador, los glóbulos rojos son los transportadores del oxígeno. Entonces son diferentes causas que van a llevar a la hipoxemia y la hipoxemia va a llevar obviamente al paro cardíaco. Se puede presentar el reflejo vasovagal. ¿En qué situaciones? En situaciones en que algunos pacientes están siendo sometidos a algún procedimiento, como por ejemplo la intubación endotraqueal, las broncoscopías, las manipulaciones intraperitoneales, las rectosigmoidoscopías, etcétera, etcétera. O la manipulación del corazón durante una cirugía y también la manipulación de los grandes vasos. Estas situaciones pueden llevar a esa reacción vasovagal. Bien, las cardiopatías, principalmente las arritmias. ¿Y qué es lo que ocasionan las arritmias? Arritmias, hemos dicho en el anterior tema, por ejemplo, que el infarto de miocardio produce también arritmias, sobre todo la fibrilación ventricular que produce paro cardíaco, ¿verdad? Después tenemos las valvulopatías, principalmente la estenosis valvular aórtica. En otras situaciones que se presenta son las drogas que se utilizan en los pacientes cardíacos, como la digital, la quinidina. Los cateterismos cardíacos también ocasionan muchas veces paro cardíaco y la electrocución que produce justamente trastornos del ritmo cardíaco. Dentro de los trastornos electrolíticos, ustedes conocen los electrolitos principales, el sodio, el potasio, el calcio, el fósforo, etc. Y los principales, por ejemplo, la hipocalemia, es decir, la hipopotasemia, puede condicionar al paro cardíaco. O lo contrario, la hipercalemia, es decir, la hiperpotasemia, puede llevar al problema del paro cardíaco. Los problemas de acidosis, alcalosis, etcétera, van a provocar, si es que no se soluciona, van a llevar obviamente al paro cardíaco. Las septicemias, es decir, los procesos infecciosos generalizados, van a ocasionar un compromiso hemodinámico y por lo tanto, si no se controla esa situación, van a provocar un paro cardíaco. ¿Y por qué no las idiosincrasias a drogas? Eso significa una reacción de tipo alérgico a los medicamentos que va a llevar al problema del shock anafiláctico. Entonces, eso condicionará que puede provocar un paro cardiorrespiratorio. Como verán, es una clasificación muy esquemático, muy didáctico para poder comprender que hay muchas causas que pueden provocar el paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso en cuanto se refiere a la etiología. La fisiopatología, ¿qué es lo que sucede en un paro cardiorrespiratorio? La detención circulatoria lleva inicialmente a la hipoxia y luego a la anoxia tisular, es decir, a la hipoxia y anoxia de los tejidos. Tisular significa tejidos, ¿verdad? Desviando de esta manera el metabolismo aeróbico. Nosotros tenemos a nivel de los tejidos un metabolismo aeróbico, por eso consumen oxígeno, ¿verdad? Y en este caso, ese metabolismo aeróbico se convierte en anaerobiosis.
entonces por la falta de oxígeno. Y eso condiciona a que se produzca una acidosis láctica, la cual, sumada a la acidosis respiratoria que se está produciendo simultáneamente y la hipoxia que se presenta a nivel de todos los tejidos, tiene pues un efecto deletéreo, como dicen, grave sobre la contractilidad miocárdica. Por lo tanto, se provocará el paro cardíaco. Entonces, lo fundamental es que hay una transformación del metabolismo aeróbico al anaeróbico, provocando la acidosis láctica principalmente. Eh, por otra parte, a los 5 minutos de producirse el paro, se termina el ATP a nivel cerebral. La falta de producción del ATP durante la anaerobiosis provoca una alteración de la bomba de sodio, ingresando mayor cantidad de sodio y agua a nivel intracelular. Ustedes saben que el sodio está predominantemente a nivel extracelular, ¿verdad? Y el potasio a nivel intracelular. En este caso va a ocurrir esa situación que ingresa mayor cantidad de sodio y agua al interior de la célula, provocando un edema celular. Si esta situación se prolonga, va a ocurrir la ruptura a nivel intracelular de los lisosomas, con liberación de las hidrolasas, las fosfatasas ácidas, que son tóxicos para la célula, para los tejidos, que van a ir a provocar una necrosis celular. Bien, entonces esa es la fisiopatología que se presenta en el paro cardíaco. Es similar a la fisiopatología que se presenta en el shock cardiogénico, solamente que en el paro cardiorrespiratorio esto se presenta rápidamente y no así en el shock cardiogénico, que se produce más lentamente. Bueno, tenemos que llegar al diagnóstico del paro. Aquí es esto sumamente importante. Esto todos, a partir de acá, todos deben saber lo que significa un paro cardíaco o cardiorrespiratorio, cómo reconocerlo y cómo actuar frente a un paro cardiorrespiratorio. Entonces, para reconocer el paro cardíaco hay que emplear segundos en realidad, para darnos cuenta de que esa persona está en un paro cardiorrespiratorio. Que el médico o cualquier otra persona solamente cuenta con un margen de seguridad para poder hacer la reanimación cardiopulmonar solamente de 3 hasta 5 minutos como máximo para iniciar esa reanimación cardiopulmonar. Pasado ese tiempo, pues ustedes saben que el daño cerebral ya es progresivo y va a ser irreversible. Lamentablemente, si se prolonga por más tiempo, lamentablemente va a haber daño cerebral y ese paciente, si se les recupera, va a tener secuelas neurológicas justamente por la hipoxemia y por la anoxia que se va a presentar a nivel cerebral. Entonces, solamente tenemos un margen de entre 3 a 5 minutos para hacer la reanimación y emplear apenas segundos, podríamos decir así, para hacer el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio. ¿Cuáles son los signos principales que tenemos que buscar inmediatamente en el paciente para hacer el reconocimiento del paro cardiorrespiratorio? Primero, la pérdida de la conciencia. Ustedes pueden tranquilamente darse cuenta inmediatamente que un paciente está inconsciente. ¿Por qué? Porque inmediatamente a esa persona hay que hablarle, hay que estimularle para darnos cuenta si está consciente todavía o está totalmente inconsciente. Dicen los libros, hay que sacudirles de los hombros
y, hablarle, indicando, decirle qué le pasa, qué siente, qué tiene. Si no hay ninguna respuesta, ese paciente está inconsciente. Uno. Dos, la ausencia de grandes pulsos. Lo primero que tenemos que hacer también es comprobar si ese paciente tiene pulsos. Los pulsos mayores, los pulsos grandes, vamos a encontrarlo a nivel de la región inguinal, en la ingle, el pulso femoral y los pulsos carotidios. Por lo tanto, habrá que ir a palpar inmediatamente si hay pulso femoral o si tiene pulsos carotidios. Ya les decía en anteriores clases que incluso los anestesiólogos, por ejemplo, cuando están operando, están palpando los pulsos carotidios porque están próximos a la cabeza. Entonces, si no hay grandes pulsos, ese paciente está pues en un paro cardiorrespiratorio, un paro cardíaco concretamente, ¿verdad? Entonces, dos. Tres, la falta de respiración. Entonces, uno tiene que darse cuenta si ese paciente está respirando o está en apnea respiratoria. Apnea significa que no está respirando, ¿verdad? El paro respiratorio se produce muchas veces antes del primer minuto de instalado el paro cardíaco. Estos son los tres signos principales que debemos reconocer, y yo les digo en fracción de segundos porque no podemos perder tiempo en reconocer. Pero hay un cuarto signo que también podemos ver, que es un poquito más tardío, es la dilatación pupilar. Según pasa el tiempo, ustedes saben que en la pupila se va a producir la midriasis, ¿verdad? Se inicia durante el primer minuto de instalado el paro por la hipoxia, por la anoxia, es decir, la dilatación pupilar. La midriasis ya va a empezar en el primer minuto de haberse iniciado el paro y se completa ya a los 2 minutos. A los 2 minutos, algunos dicen los 3, que ya va a estar completamente midriático, completamente dilatado. Eso por la anoxia, por la anoxia concretamente, porque hay paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, esto es lo fundamental y lo principal que toda persona debe conocer. Uno, el primer signo, pérdida de conciencia. Dos, ausencia de grandes pulsos. Tres, la falta de respiración. Y cuatro, un poquito más tardío, es la dilatación pupilar. Entonces, esto tenemos que grabarnos para poder hacer el reconocimiento, para hacer el diagnóstico. No podemos estar perdiendo en el tiempo en estos pacientes en procedimientos de diagnóstico innecesarios. Por ejemplo, como auscultarle el corazón. Si le vamos a auscultar, vamos a perder tiempo porque tenemos que auscultar no poniéndole el fonendoscopio y nada más, sino tenemos que escuchar por un tiempo determinado si hay o no hay latido, pero no podemos perder el tiempo auscultando. Tampoco podemos perder el tiempo controlando la tensión arterial o indicar que se le haga un electrocardiograma. No. Entonces, estos procedimientos requieren un poco más de tiempo, por lo tanto, no podemos perder el tiempo. Deben ser, como dice acá, pospuestos en primera instancia para posteriormente realizarlo, por ejemplo, el electrocardiograma. La reanimación debe iniciarse inmediatamente. La reanimación debe iniciarse inmediatamente en presencia de los tres signos principales que ya lo hemos mencionado. Entonces, eso tiene que estar en la cabeza de nosotros permanentemente para empezar la reanimación cardiopulmonar. Bien, ¿qué es lo que sucede para hacer la reanimación cardiopulmonar? Hay esto lo que se denomina la cadena de supervivencia. Eso es lo que se hace generalmente con todos estos pacientes.
y mucho más en los países desarrollados como Estados Unidos o Francia o Alemania, etcétera, donde tienen todos los medios y está bien sistematizado esto de la cadena de supervivencia. ¿Qué significa eso? Que se compone básicamente de 4 eslabones. Si bien la desfibrilación precoz se considera como el más importante, la ausencia del resto de los eslabones modifica seriamente las tareas de supervivencia. Entonces, tenemos que conocer cuáles son esos 4 eslabones. Aquí vamos a ver que en esta cadena de supervivencia tenemos el primer eslabón, es el acceso precoz. ¿Qué significa esto? Que nosotros, frente a un paciente que estamos suponiendo que está en paro cardíaco, tenemos que hacer el reconocimiento de la situación de emergencia y la decisión inmediata de intervenir. Estemos donde estemos, en la calle, en el mercado, en el hospital, en la clínica, en el consultorio, en cualquier paso, en cualquier parte, tenemos que tener ese acceso rápido, ese acceso precoz de hacer el reconocimiento de que ese paciente está en paro cardíaco, obviamente paro respiratorio. Ese eslabón entonces nos indica también la confirmación de la falta de respuesta de la víctima. Lo que les decía, uno, si nos damos cuenta que ese paciente está inconsciente, por ejemplo, hay que sacudirle los hombros o hablarle. Entonces va a existir falta de respuesta de la víctima. Entonces estamos haciendo el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Y al comprobar todo eso, tenemos que hacer la notificación. ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir pedir ayuda inmediatamente o notificar. En los países adelantados existe pues es el sistema médico de urgencias, que lo llaman SMU, Sistema Médico de Urgencias. O ustedes han visto también en la televisión ese programa que ya no existe ahora. Antes daba el 911, es lo mismo. Es el 911 es ese sistema médico de urgencias que debe haber en todas las ciudades, en todos los países. Entonces, tenemos que inmediatamente notificar a ese sistema médico de urgencias, como les decía en Estados Unidos, al 911. Pedir ayuda significa inmediata para poder auxiliar al paciente que está en paro cardiorrespiratorio. En este primer eslabón considera también la llegada del SMU, es decir, ese sistema médico de urgencias con ambulancias que existen exclusivamente para eso. Hay teléfonos que son exclusivos para pedir ayuda en esos países. Lamentablemente en el nuestro no hay este tipo de sistemas para ir a socorrer inmediatamente al paciente, si está en el estadio, si está en cualquier lugar donde se produzca el paro. Entonces, ese es el primer eslabón. Tenemos que ir grabándonos en la mente para hacer inmediatamente para hacer la reanimación. Entonces, el primer eslabón es ese acceso precoz, hay que actuar inmediatamente, tenemos que hacer el reconocimiento inmediato de la situación, hay que confirmar que no hay respuesta de esa víctima y la notificación o pedir el auxilio, la ayuda a los sistemas médicos de urgencia que existen ya establecidos en los países desarrollados. Ojalá que pudiese haber en nuestro medio, ¿verdad? Y finalmente ya la llegada inmediata del sistema médico de urgencias o el 911 o tienen otros códigos en otros países. Bien, el segundo eslabón es la reanimación cardiopulmonar precoz.
porque recuerden que tenemos apenas entre 3 a 5 minutos de tiempo para actuar inmediatamente. En el segundo eslabón, ¿qué vamos a hacer? Ya sabemos que ese paciente está en paro. Hay que permeabilizar la vía aérea. Muchos pacientes están con con algún objeto o generalmente, ustedes saben que se atragantan con carne muchas veces, ¿verdad? O con algún cuerpo extraño en la boca que puede estar obstruida la vía aérea. Por lo tanto, hay que revisar inmediatamente y permeabilizar. Si hay un cuerpo extraño como prótesis de dientes, etcétera, que pueda haberla tragado el paciente, hay que retirarla inmediatamente de la vía aérea, hay que permeabilizar. Luego, aplicar la respiración con presión positiva y iniciar, luego vamos a ver la técnica, obviamente. Luego, aplicar las compresiones torácicas que se debe hacer. Entonces, el segundo eslabón es importante. Segundo, la reanimación cardiopulmonar precoz. Eso significa el segundo eslabón. Permeabilizar la vía aérea, aplicar la respiración con presión positiva y aplicar ya las compresiones torácicas. El tercer eslabón. Bueno, el tercer eslabón es pues el más importante, pero siempre y cuando nosotros podamos contar con un desfibrilador precoz. Generalmente hemos dicho, recordaremos, que los paros cardíacos se producen por fibrilación ventricular. Entonces, ¿qué hacen los desfibriladores? Justamente esa arritmia que se está presentando, pues, tiene que solucionarse con el desfibrilador. Por eso se llama así, desfibrilador, esos equipos que se tiene en los hospitales, ¿verdad? Entonces, estos sistemas como el SMU, como el 911, etcétera, tienen pues todo el equipamiento necesario para asistir a los pacientes en esta situación. Es el eslabón de la cadena que más influye en las tasas de sobrevida. Mientras más pronto, más precoz se haga la desfibrilación, se actúe, entonces las tasas de sobrevida van a ser mayores. Vamos a poder rescatar a ese paciente que está en paro cardiorrespiratorio. El cuarto eslabón, ¿qué significa? Es el soporte vital cardíaco avanzado. En este caso ya está a cargo de los profesionales que están especializados en este tipo de situaciones. Ya son profesionales que están capacitados para esta situación. En este caso, este equipo va a asegurar la vía aérea mediante ya la intubación endotraqueal. Y ellos ya van a aplicar los fármacos intravenosos, van a hacer el control de las arritmias y la estabilización de la víctima. Entonces, desde un punto de vista práctico, la asistencia a una víctima con un probable paro cardíaco se podría resumir digamos, en dos acciones en realidad. Uno, el apoyo vital cardíaco básico y el apoyo vital cardíaco avanzado. Entonces, en el apoyo vital básico consiste en actuar sin el equipamiento, porque en el apoyo vital avanzado ya es donde se utiliza, por ejemplo, los tubos endotraqueales, ya van a utilizar los fármacos. Entonces, el apoyo vital apoyo vital cardíaco básico es prácticamente lo que vamos a hacer, la reanimación a través del masaje cardíaco y de la respiración artificial. En realidad, en este caso va a ser boca a boca. Entonces, el apoyo vital cardíaco básico significa que no tenemos los medios en ese momento. Simplemente tenemos que actuar con nuestros conocimientos. Por eso es que tenemos que saber esta situación. Ya les decía, todo el mundo debería saber esto. Y luego recién vendrá el apoyo vital cardíaco avanzado. Vamos a ver esas
esas situaciones. Bien, la reanimación misma, esto también tenemos que ir grabándonos en la mente. La reanimación cardiopulmonar debe ser casi inmediata una vez que hagamos el reconocimiento, ya les decía, ¿verdad? Su objetivo es la protección del sistema nervioso central y de otros tejidos vitales, como por ejemplo los riñones, mediante el restablecimiento de una adecuada circulación de sangre oxigenada. Esto lo vamos a lograr obviamente por medio de los procedimientos de la ventilación y la circulación artificial, lo cual deberemos iniciarle conjuntamente e inmediatamente. Lo importante es en estos casos buscar ayuda inmediatamente. Una sola persona es difícil que pueda solucionar el problema. Entonces, es importante pedir auxilio, buscar ayuda, buscar apoyo para poder hacer la reanimación. Bien, fundamental tomar en cuenta tres elementos esenciales para realizar una reanimación cardiorrespiratoria, para lo cual se puede o se lo designa con las siguientes letras. Ustedes eso ya conocen, han debido ya ver esta situación en algunas materias. Se las designa con las siguientes letras, A, B y C, para hacer la reanimación cardiopulmonar. A, ¿qué significa la letra A? Significa permeabilizar la vía aérea, como les decía más antes. Hay que revisar la cavidad bucal para ver si hay algunos cuerpos extraños. Hay que aspirar las secreciones, retirar los cuerpos extraños, como puede ser una prótesis. Y, y muchas veces no hay cuerpos extraños, pero la lengua, la base de la lengua actúa, la base de la lengua se va hacia atrás y de tal manera que produce la obstrucción. Entonces, hay que ver esa situación, lo vamos a ver más adelante, para que la lengua no, la base de la lengua no obstruya la vía aérea. Entonces, letra A, permeabilizar la vía aérea. Ahí tenemos, por ejemplo, para que, para que la vía aérea esté permeable. Esa es la técnica. Hay que hacer la hiperextensión de la cabeza. Fíjense, la cabeza se le debe llevar hacia atrás, hiperextensión de la cabeza, y luxando un poco la mandíbula hacia adelante. Si no se podría hiperextender, tendríamos que hacer, es decir, colocar un catéter número 14 entre el cartílago tiroides y la cricoides. Si no podemos permeabilizar la vía aérea, tenemos que, lógicamente, colocar un catéter. Si hay algún cuerpo extraño que no podemos retirar, por ejemplo, entonces necesariamente tenemos que colocar un catéter número 14, como dice ahí, entre el cartílago tiroides y la cricoides, para que tengamos una vía aérea por donde pueda aplicarse la oxigenación correspondiente. Bien, entonces fíjense, hay que hacer la hiperextensión para que la vía aérea esté permeable. B, ¿qué significa? B. A ya hemos analizado, vía aérea, permeable. B, teniendo ya la vía aérea permeable, iniciar la ventilación. O sea, B significa ventilación. Si no se cuenta con el material, obviamente si estamos en la calle, en algún lado, no vamos a tener el material correspondiente.
¿Cuál va a ser la solución? Tenemos que hacer la respiración boca a boca. Es el método más rápido y efectivo que debemos iniciar inmediatamente. ¿Cómo se hace? Hay que realizar el reanimador o la persona que está reanimando tiene que hacer una inspiración profunda y luego los labios del reanimador se adaptarán a la boca del paciente, a la boca del paciente y a la boca del paciente, y hay que ocluir simultáneamente los orificios nasales. Fíjense en la figurita que hay ahí. El reanimador ha inspirado profundamente y ha, y ha adaptado sus labios a la del paciente y al mismo tiempo está, está tapando, si quieren el término, está ocluyendo las fosas nasales para que no salga el aire por ahí. Entonces, de tal manera que todo el aire que está aplicando el reanimador entren hacia los pulmones. Entonces, esta maniobra debe efectuarse a razón de 12 a 16 veces por minuto, observando siempre que haya expansión del tórax. Lógicamente se darán cuenta que ustedes que ese paciente puede estar con un proceso infeccioso, ¿verdad? Como actualmente, como actualmente tenemos el problema de la pandemia. Por lo tanto, ¿quién se va a animar a hacer una respiración boca a boca? Es un poco difícil, pero existen en algunos lugares o en algunos centros, hospitales, los dispositivos de barrera, que se llama, los dispositivos. Entonces se aplica esos dispositivos de barrera que puede tener una válvula unidireccional y por lo tanto a través de ese dispositivo se puede hacer ¿cómo se llama? La respiración boca a boca. Entonces, obviamente, como les decía, es de riesgo hacer una, mm, una reanimación o aplicarle oxígeno a través de la respiración boca a boca. Como les digo, hay en algunas partes, en algunas clínicas que tienen esos dispositivos de barrera para que el reanimador no se pueda contaminar. Bien, tenemos entonces A, B y nos falta C. Significa reiniciar la circulación sanguínea. C. Significa reiniciar la circulación sanguínea a través del masaje cardíaco y consiguientemente a través de la perfusión de los tejidos. Si no responde al masaje cardíaco externo durante 5 minutos, realizar el masaje cardíaco interno. Pero el masaje cardíaco interno se hace en determinadas situaciones solamente, como vamos a ver un poco más adelante. Una vez reconocido el paro, 2 o 3 golpes enérgicos en la región precordial pueden restablecer el funcionamiento del corazón. Entonces, podemos aplicarle, hay que hacer una especie de puño de la mano derecha y aplicar unos 3 golpes enérgicos fuertes en la región precordial. Eso muchas veces puede reiniciar la actividad del corazón. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es unos 2, 3 golpes enérgicos y tal vez consigamos nuestro objetivo. Si la maniobra es negativa, obviamente tenemos que ir al masaje cardíaco. Debe iniciarse inmediatamente junto con la respiración boca a boca. ¿Cuál es la técnica para hacer el masaje cardíaco externo? Masaje cardíaco interno es otro. El masaje cardíaco externo. Entonces, uno tiene que saber hacer el masaje cardíaco externo.
Fíjense esta figura. En primer lugar, los brazos, el cursor, vean, los brazos del reanimador tienen que estar rectos, no flexionados. Luego, el talón, generalmente de la mano derecha, el talón, tiene que estar ubicado en la parte inferior del esternón, a 2 centímetros por encima del apéndice sifoides. Entonces, fíjense, los brazos tienen que estar rectos. El talón de la mano derecha principalmente tiene que estar en la mitad inferior del esternón a 2 centímetros por encima del apéndice sifoides. La otra mano tiene que estar encima de la mano que el talón de la mano está en contacto con la región esternal. Entonces, tiene que entrelazarse y las dos manos, digo, los dos miembros superiores tienen que estar rectos. Y utilizar todo el peso del cuerpo para hacer el masaje cardíaco. Además, la región dorsal tiene que estar recta. Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder hacer el masaje cardíaco. A ver, ya. El paciente debe estar apoyado en un plano duro. Por eso ustedes alguna vez han debido ver en los hospitales o centros, se tiene una tabla de madera que se pone en la cama del paciente. Una vez que ya hemos visto que está en paro, ese paciente se pone la tabla en la cama del paciente. O finalmente, si estamos en la calle, en algún lado, se tiene que hacer en un lugar plano y que sea duro. Entonces, se coloca el talón de una mano sobre la mitad inferior del esternón a 2 centímetros por encima del apéndice sifoides del esternón. Y el talón de la otra mano sobre el dorso de la primera, lo que les decía, tiene que estar encima, entrelazado. Con ambos brazos extendidos, lo que les decía, utilizando el peso del cuerpo, se comprime el esternón desplazándole unos 4 a 5 centímetros hacia la columna vertebral con una frecuencia generalmente, casi la mayoría dice, de 80 a 100 compresiones por minuto. Algunos dicen hasta 120 como máximo compresiones por minuto que se debe hacer. Entonces, volvemos a la imagen. Brazos extendidos, el dorso tiene que estar recto, el talón de la mano, generalmente derecha, tiene que estar en la mitad inferior, a 2 centímetros por encima del apéndice sifoides, y con todo el peso del cuerpo tiene que hacerse las compresiones por lo menos unos 4 o 5 centímetros de profundidad contra la columna vertebral del paciente. Por lo menos 80 a 100 compresiones por minuto. Bien, entonces esa es la técnica de realizar el masaje cardíaco. Si existen dos operadores, hay dos personas, se realizará con una relación de 5 compresiones por una respiración. Aquí fíjense, está haciendo la respiración boca a boca con la cabeza hiperextendida, obstrucción de las fosas nasales, el mentón hacia arriba y los labios del
del reanimador tiene que cesar completamente la boca del paciente o utilizar las barreras de protección que se coloca, como, es una especie de mascarilla que tiene como una especie de tubo hacia arriba con sus válvulas unidireccionales y empieza a insuflar el tórax. Entonces, aquí tenemos al que está haciendo el masaje cardíaco con las manos o con los brazos extendidos. El talón de la mano está en en la mitad inferior del esternón, a 2 centímetros por encima del apéndice sifoides. El dorso del reanimador tiene que estar recto. Y con todo el peso del cuerpo, hará las compresiones con unos 4 a 5 centímetros de profundidad hacia la columna dorsal en una superficie dura. Esas compresiones tienen que ser por lo menos 80 a 100 por minuto. Entonces, la relación puede ser 5 compresiones por una respiración. Si existe un solo operador, por ejemplo, que uno solamente está operando, se realizará con una relación de 15 compresiones por 2 respiraciones solamente. Y aquí se dice también que puede realizarse 30 compresiones por 2 respiraciones. 30 compresiones torácicas, 30 masajes, quiero decir, por 2 respiraciones. Entonces, esa es la técnica. El volumen para la ventilación de aire debe ser el doble de lo normal, o sea, para ventilar al paciente tiene que ser de 800 a 1200 centímetros cúbicos, pero es difícil de calcular en ese momento, ¿verdad? Bien, entonces, todo esto constituye el apoyo vital cardíaco básico. Estamos hablando, como verán, no estamos utilizando otros medios para hacer la reanimación más que simplemente el masaje cardíaco, la respiración boca a boca del paciente. Entonces, estamos frente al apoyo vital cardíaco básico. Bueno, el masaje cardíaco interno se realiza pues en algunas situaciones especiales solamente. Por ejemplo, durante una cirugía torácica o cardíaca. ¿Por qué? Porque el tórax está abierto, por lo tanto se puede hacer un masaje cardíaco interno. O en los traumatismos severos de tórax, donde hay un compromiso grave, puede abrirse el tórax y hacerse el masaje cardíaco interno. Neumotórax a tensión. Entonces, en esos casos puede abrirse el tórax y hacer el masaje cardíaco. En taponamientos cardíacos masivos, igual, se puede abrir el tórax y hacer el masaje cardíaco interno. O cuando existe laceración de un importante vaso sanguíneo intratorácico. O sea, son situaciones especiales solamente donde podemos hacer el masaje cardíaco interno. Bien, entonces tenemos en el apoyo vital básico las letras A, B, C principalmente. Y lo han incluido no hace mucho la letra D, que significa desfibrilación temprana. Pero en este caso es obviamente que tenemos que tener el desfibrilador para hacer este procedimiento. Una vez que se cuente con un desfibrilador, se suspende de inmediato las maniobras de reanimación que se estén realizando y se evalúa el ritmo del paciente mediante el scope del desfibrilador. ¿Scope qué significa? Los desfibriladores, muchos, actualmente la mayoría, casi todos, tienen su monitor, quiere decir, donde vamos a poder observar el ritmo es decir, la actividad eléctrica de ese paciente, del corazón.
Generalmente sabemos que los paros cardíacos se producen por taquicardia ventricular, por fibrilación ventricular, ¿verdad? Entonces, en el scope, en el monitor del desfibrilador, vamos a poder ver el ritmo que tiene en ese momento el corazón. En los enfermos ambulatorios, el 70 al 80% de los paros son por fibrilación ventricular. Por lo tanto, en este caso se puede o se debe hacer la desfibrilación. En los hospitales es del 50%. Otras causas como la taquicardia ventricular sin pulso, asistolia, disociación electromecánica, también son causa de el paro cardíaco. Entonces, pero lo más importante que les menciono es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, en los cuales se puede hacer inmediatamente la desfibrilación. Ante una fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, que lo vamos a ver a través del monitor del desfibrilador, no debe retrasarse la desfibrilación. Se colocará una pasta, es decir, el gel que se coloca siempre, incluso para hacer electrocardiogramas, ecografías, etcétera, se tiene un gel, ¿verdad? Entonces, aplicaremos inmediatamente el gel entre las paletas del desfibrilador y la piel. Se ubicarán sus paletas, una por debajo de la clavícula derecha y la otra en el ápex. Lo vamos a ver en una figura enseguida. La secuencia de descargas eléctricas se debe hacer de tres formas. Primera descarga tiene que ser con 200 joules. Joule es la carga que se le da para hacer la descarga en la desfibrilación. Si no da resultado, pues hay que ir a los 300 joules, más fuerte en realidad. Y si no da resultado, hay que aumentar la carga hasta los 360 joules. La serie de 3 descargas sucesivas no se debe interrumpir las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Es decir, que hacemos las descargas, pero debemos continuar haciendo las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Ahí están las paletas del desfibrilador. Se dice una que debe estar inmediatamente por debajo de la clavícula derecha y la otra debe estar colocada en el ápex, es decir, en la punta del corazón. Son las dos paletas que se utiliza en la desfibrilación. Como verán, ahí están las paletas. Para hacer la desfibrilación se tiene que comunicar al personal que está colaborando en la reanimación. Se debe decir que se va a realizar la descarga inmediatamente y todos deben retirarse, no deben estar en contacto con el paciente ni con la cama del paciente o si está en el suelo, ninguna de las personas debe estar en contacto más que el que va a hacer la desfibrilación, pero fíjense aquí, incluso el que está haciendo la desfibrilación está con guantes. ¿Por qué? Porque si alguna de las personas está en contacto y se hace la descarga, pues puede provocarle al que está en contacto una alteración del ritmo de su corazón. Por lo tanto, tiene riesgo si alguno está en contacto con el paciente. Para hacer la desfibrilación, es decir, todos fuera, alejados, todos vamos a hacer la descarga, entonces así inmediatamente la descarga. Nadie tiene que estar en contacto más que el que hace la desfibrilación, pero como vean, con guantes. Bueno, bien. Yo creo que vamos a quedar acá, nos falta poco. Tenemos que analizar el apoyo vital cardíaco avanzado. Esto ya es con el uso de medios como los tubos endotraqueales, ¿verdad? Bien, entonces vamos a quedar acá. Nos falta poco de este tema y nos falta
sí, 2 temas más y terminamos el programa. Como les decía, nos vamos a abocar a la parte práctica, yo creo, las siguientes semanas. Mañana comunicaré a Álvaro para que puedan, les voy a indicar una determinada hora o unos cuantos minutos para que puedan venir por grupos tal vez pequeños para que les dé algún trabajo que puedan realizar. Bien, entonces vamos a quedar por ahora en esta parte del apoyo vital cardíaco avanzado. Como han visto, el apoyo vital básico se hace simplemente sin los medios, ¿verdad? Respiración boca a boca y el masaje cardíaco. Bien, entonces quedamos acá y nos vemos el día miércoles. Tenemos que acabar el miércoles para terminar otro tema el viernes y sábado y ya casi estuviésemos acabando ya el programa. Bien, bueno, entonces hasta la próxima clase, compañeros, alumnos. No voy a llamar lista por ahora por falta de tiempo. El miércoles sí voy a llamar necesariamente porque vamos a acabar temprano el tema. Listo, hasta el miércoles salimos del tema. Listo, del aula.